maravillosa su presencia. Desciende en este lugar. Si usted y yo lo pedimos, Él desciende a esta tarde. Amén. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Puede buscar su rostro en esta tarde, hermano. Aleluya. exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende, ven, desciende con tu pueblo, Señor. En mi danza, en
poderoso es el toque de tu Espíritu Santo, Señor. Si usted desea más de su presencia, levántele sus manos y pídaselo al Señor. Dígale, yo quiero más de esa presencia, Señor. Quiero más.
quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos al Señor un momento, hermanos. Si todavía su corazón anhela más, solamente adore, solamente exalte el nombre del Señor, y Él se encargará de darle más y más de su bendición. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Oh, qué bueno eres. Maravilloso Espíritu Santo. Tú eres el amigo fiel, el compañero en el camino. Bendito tu nombre para siempre. Danos más, danos más, más de tu poder, más de tu presencia. Llénanos, sacia nuestra alma. Oh, Rama Sarakia, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Danos más, Espíritu Santo, más de ti, más de ti. Dile en esta tarde: yo quiero más, yo quiero más. Quiero más, Oh sí, Señor. yo quiero Oh sí, Señor. Quita toda carga, quiero más, sana toda enfermedad. más de ti, Más, más. quiero más, yo quiero más, Más de ti, yo quiero más de ti. y más de ti, Señor. Quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, Señor. Tú tienes mucho más, tú tienes mucho más, Señor, para darnos. Sacia la sed de tu pueblo. Trae respuesta a su oración. Soluciona su problema, Señor. Danos más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias por quitar toda fatiga, toda carga, toda aflicción de espíritu, Señor. Gracias por darnos más de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia estamos plenos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos solamente para decirle: gracias por darme más, por llenarme de tu presencia, Señor, por bendecir mi vida,
por tocar mi corazón. Gracias, gracias Señor. Bendito tu nombre, bendito tu nombre para siempre. Gracias, gracias Señor, porque no te haces esperar. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Una ofrenda de palmas para nuestro Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse un momento, hermanos. Vamos en este momento a orar por nuestra hermana Carmen Carrión. Me acaba de reportar su líder, nuestra hermana Sol, que está delicada de salud allá en Torreón. También vamos a orar por los niños de nuestro hermano Armando, nuestra hermana Esther Vázquez Telles, la familia también están malitos. Y también por la hermana Yus Joaquín, todos ellos son de la célula número 5. No sé si hay alguien más de alguno de sus familiares o miembros de su célula que esté enfermo, ¿sí, hermana? Por su hermano también, estamos orando por él, sí, hermana, por su papá, su mamá, sigue malita, hermano. La hermana Rita Montelongo, hermana, su mamá también sigue delicada, hermano. ¿Por quién? Gris Moreno, sí, hermano. También la hermana Cande sigue malita. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, ahí vi otra mano, la Esther, hermana Meche. Ok, vamos a orar, hermanos, sí. Aquí está en su casa, muy bien. Así como están sentados, hermanos, con mucha fe, pero también con mucho respeto, le voy a pedir que incline su cabeza y vamos a poner en las manos del Señor a todos nuestros hermanos y familiares de algunos de nuestros hermanos que están enfermos. Pero vamos a hacerlo, hermanos, creyendo que el Señor va a hacer algo en este mismo momento, porque dice su palabra que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, nos va a responder el Señor desde el cielo. Así que creyendo en eso, oremos. Padre, en esta hora tú has escuchado los nombres con toda claridad de los que se han mencionado en esta tarde, en este lugar. Tú sabes la condición en la que se encuentran, pero tú, Señor, es un Dios grande, todopoderoso, que no ha cortado su mano para hacer maravillas y que no está limitado, Señor, por la distancia. Extiende tu mano, Señor, y tócales en ese lugar donde cada uno de ellos se encuentra. Fluye con tu poder, fluye con tu virtud sanadora ahora mismo. Que esa habitación se llene de la atmósfera de tu divina presencia, Señor, y que traiga sanidad en esos cuerpos que están enfermos. Oramos por cada uno de ellos, Señor, creyendo firmemente que tú eres el mismo de ayer y por todos los siglos. Y te honramos, te glorificamos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias. Todos digan gracias, Señor. También, hermanos, ofrecemos nuestras sinceras condolencias a nuestra hermana Claudia Morales, hermana de nuestra hermana Blanca, nuestra tesorera, a sus hijos, por la sensible partida de su ser querido. Nos dimos cuenta a tiempo, oramos por la familia y vi que llegaron aquí a la iglesia el día de hoy. Esa es una buena señal de que Dios ha estado con ellos y que les está fortaleciendo y que el Señor los sacará en victoria. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y también, hermanos, pues quiero reportarme con ustedes. El día lunes salimos a la sierra con la directiva de nuestro distrito para hacer arreglos sobre la renta del lugar para nuestro campamento. Y ya de regreso, pues me llama mi sobrina Angélica para decirme que mi hermano Ramón estaba agonizando.
Milagrosamente, hermanos, se mantuvo la señal en la sierra, en el teléfono, y tuve la oportunidad de orar todavía con ellos y con él, ¿verdad? Entregando a mi hermano en las manos del Señor. A los pocos minutos ya me habló mi esposa que ya les habían avisado que había fallecido. Oportunamente mi hermano Santiago también llegó personalmente para auxiliarle en su último momento, porque yo quiero decirle, hermanos, que la batalla más fuerte debe ser el último momento. Pero también en el último momento, hermanos, ahí está el Señor para pelear por las almas, para luchar especialmente por aquellos que somos sus hijos. Y Dios nos dio la bendición, hermanos, de pues poder encontrar la forma de salir para estar allá, para acompañar a la familia y además pues darle el último adiós a los restos mortales de mi hermano Ramón, creyendo, hermanos, que cuando suene la trompeta, él junto con los muertos en Cristo se levantará y estaremos allá con el Señor un día juntos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y Dios nos concedió estar allá, hermanos, para poder pues estar con la familia unos cuantos días. Quiero decirle, hermanos, le venía comentando a mi esposa que mi hermano Ramón, sin darse cuenta, fue usado por Dios poderosamente para que Dios bendijera mi vida. Primero que nada, mi hermano no fue un hermano de sangre, pero fuimos hermanos porque fuimos criados por la misma madre. Cuando mi papá se casó con la mamá de él, yo me convertí en su hermano menor, en el bebé de la casa, y siempre, hermanos, así me trató. Siempre dio la cara, siempre estuvo al pendiente de mí. Incluso cuando yo llegué a Juárez, venía huyendo de un problema en el que yo me había metido, y como siempre, él buscaba la forma de darme ayuda. Él no se daba cuenta, hermanos, que aquí en Juárez es donde yo iba a encontrarme con el Señor Jesucristo. Me acuerdo que cuando veníamos, él me dijo: ¿sabes de que yo estoy cansado de la vida que he vivido? Yo voy a buscar una iglesia, dijo, y me voy a hacer hermano. Y yo le dije: si tú te haces hermano, tú vas a dejar de ser mi hermano, porque eso no te lo voy a perdonar. Y mire, hermanos, quien se entregó al Señor fui yo primero. Ya después fui allá a darles testimonio y parte de la familia conoció al Señor. Entonces, pues yo agradezco a Dios por esos 60 y tantos años que Dios le concedió a mi hermano de vida y que sobre todas las cosas conoció a Dios. Luchó mucho, hermanos. Creo que como todos luchó, unos de una forma, otros de otra, pero a él le costó mucho perseverar en el camino del Señor. Pero qué descanso, hermanos, que mi hermano Santiago dice que él estuvo ahí un día antes con él orando, platicando, y él siempre le estuvo asegurando: estoy listo, yo ya arreglé cuentas con Dios, estoy listo para partir con él. Qué bonito, hermanos, tener esa oportunidad. Pecado, pero mire qué bendición, hermanos, para los hijos de Dios. Con cuánta razón dice su palabra, hablando el Señor, diciendo que a los suyos nadie los arrebata de su mano. Cómo Dios da la oportunidad. Así que alabo al Señor, hermanos, en esta tarde por eso, y también agradezco sus oraciones, especialmente aquellos que se dieron cuenta de la razón de nuestra salida. Nosotros tuvimos que salir el martes a las 3:30 de la tarde y pues nuestro regreso fue ayer, y aquí estamos, mi esposa y yo, gracias a Dios. Hermanos, no tengan ningún pendiente, dijo Yaret, háganse para allá porque vienen del viaje. Nosotros acabamos de salir, hermanos, traemos los anticuerpos al 100. Ni nos contagian ni los contagio. Así que no tenga pendiente de eso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese asunto. Quiero, hermanos, que vayamos ahora sí a la palabra del Señor. ¿Sabe que cuántos se acuerdan de qué hablé la semana pasada? Levanten la mano los que se acuerdan. ¿De qué hablé el domingo pasado? No, pues entonces sí hacía falta ese mensaje, hermanos, porque ya no se acuerdan. Del Alzheimer del alma, una enfermedad espiritual propia de los creyentes.
Y me he empeñado, hermanos, a darme cuenta con mucho dolor, a indagar con mucha tristeza sobre lo que está pasando en la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia del Señor, hermano, no me refiero nada más a la divina redención. Me refiero a la iglesia de Jesucristo que está en todo lugar, que está en todo el mundo. Está siendo atacada, hermanos, por diferentes enfermedades espirituales. Hay gente que se ha olvidado, como dije la semana pasada, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, sus hijos en Él. Y eso, hermanos, ha ocasionado una debilidad espiritual y en algunos, lamentablemente, la muerte. Y eso es triste. Y hoy día, hermanos, les voy a hablar de otro síndrome, de otro problema de salud espiritual que está aquejando a muchos cristianos. Por eso quiero que me acompañe al libro de Jonás, en el capítulo 4. Vaya allá a la palabra del Señor, y si gusta ponerse de pie en respeto y reverencia a la palabra del Señor, hágalo. Si puede hacerlo, si no, no se preocupe. Amén. Vamos al capítulo 4, versículo 3, más bien del versículo 1 al versículo 4 para un mayor o mejor entendimiento. Gloria a Dios. Mientras yo predico, hermanos, mientras yo hablo, usted no deje de alabar al Señor, aunque le cale, aunque le duela. Usted alabe a Dios, amén. Eso facilita mucho las cosas. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jonás, ¿qué cosa? Se apesadumbró en extremo. Eso es grave, hermanos. ¿Y qué más? Eso está peor. Pero dice, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites, ¿qué cosa? Porque mejor es la muerte que la vida. Estaba grave el asunto, hermanos. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le hace la pregunta. Y esa es una pregunta que Dios nos deja también a nosotros en esta tarde. Oremos a Dios. Padre, te ruego que añadas una bendición especial a través de tu hermosa palabra en cada vida y cada corazón. Sí, Señor, y que traiga sanidad a través de ella. Dame a mí tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, a quien honro y glorifico por siempre. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El síndrome de Jonás es el tema que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Y un síndrome, hermanos, es un conjunto de síntomas, ¿sí?, de rasgos o características, y que representan, hermanos, todas ellas juntas, la prueba de que algo anda mal. A eso se refiere la persona cuando habla de un síndrome, de todo ese conjunto de síntomas, de señales que presentan las personas, ¿verdad? Y que dan una señal bien clara de que no se está totalmente bien. De hecho, hermanos, el origen de la palabra síndrome, viene del vocablo griego y se compone de dos palabras. La primera, sin, que significa juntos, y drome, que significa aparecen. Ese es un síndrome. O sea, hermanos, es una colección de hallazgos, de descubrimientos, de síntomas que tiene que ver, hermanos, en un gran número de individuos, pero que se inicia con una sola persona y ya después, hermanos, se prolifera, se contagia, ¿verdad? Y así como yo se los mencioné el domingo pasado, hermanos, cuando hablé del Alzheimer, de sus causas, de sus efectos
Son problemas, hermanos, de salud espiritual que están aquejando el día de hoy a muchos creyentes, y que yo espero que usted no sea uno de ellos, y si lo es, que se apresure, hermanos, a tratarse para que se mejore con la ayuda del Señor. Mire, de la misma manera, hermanos, que algunas enfermedades físicas presentan algún síndrome, también la enfermedad espiritual. Eso lo veremos el día de hoy a través de esa mala actitud que tomó el profeta Jonás. Actitudes, hermanos, que no son propias de una vida espiritual saludable. Y déjeme le aclaro de una vez, este síndrome ataca solamente a los cristianos, solamente a los creyentes. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante la mano, no me diga con su... ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces usted debe de cuidarse. Y si está enfermo debe de curarse, porque si no se cura va a enfermar a otros y a otros a otros. Así que, hermanos, veamos con atención qué síndrome, ¿verdad? ¿Qué síntomas se le dejan ver al profeta Jonás en cuanto a esta enfermedad que atacó su vida? Primero que nada, hermanos, a Jonás le podemos observar, es bien claro, notar, hermanos, un trastorno muy marcado de sus prioridades. Eso está delicado, hermanos. No se puede empezar de arriba, ¿verdad?, las cosas y terminar abajo. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Como dicen muchos, todo tiene un derecho y todo tiene un revés. Y vemos, hermanos, que en la vida de Jonás se le trastornaron sus prioridades. Dice el versículo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y dice, escuche bien, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál debió haber sido la prioridad de Jonás? Es la misma prioridad que debemos procurar todos los cristianos. Diga conmigo: predicar, proclamar, hablar las buenas nuevas de salvación a las personas. Esa es nuestra prioridad. Esa debió haber sido la prioridad de Jonás, hermanos, predicar. La naturaleza de su oficio, hermanos, como profeta, se lo demandó, se lo demandaba. La naturaleza de nuevas criaturas como somos en Cristo Jesús, el hecho de haber conocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el hecho de haber recibido por gracia este mensaje poderoso que nos ha salvado, que nos ha transformado, hermanos. Eso, hermanos, a nosotros mismos nos lo demanda, que como prioridad tengamos predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, soy cristiano. Dice: temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, hermanos, que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mire, qué sinvergüenza Jonás. Aparte, hermanos, que no está obedeciendo a Dios, todavía, hermanos, les declara que está en absoluta desobediencia. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar. Y el mar, dice, se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, escuche bien, qué lamentable es, hermanos, que todavía sabiendo no buscara el remedio. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad
sobre vosotros. Él era el culpable, hermanos. Él era el causante, como lo podemos ser nosotros, hermanos, culpables de los males que aquejan a la humanidad, a la sociedad que nos rodea. O también podemos ser, hermanos, la medicina, la solución, el remedio. Nosotros decidimos, hermanos, qué queremos ser. Qué lamentable, hermanos, es que haya asumido esta mala actitud, que Jonás haya olvidado, hermanos, y haya alterado sus prioridades. Quiero decir, hermanos, que la prioridad era predicar, porque la naturaleza, hermanos, de su oficio se lo demanda. Cristo nos dice a nosotros: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Pero además, hermanos, el llamamiento que Jonás había recibido de Dios se lo imperaba, lo obligaba. Tener un llamamiento de Dios, hermanos, debe de ser el motor que nos dé, hermanos, el arranque para salir a obedecer al Señor. ¿Sí? Tenemos una grande responsabilidad. Tenemos una gran comisión, hermanos, los cristianos. Pero cuando ataca el síndrome de Jonás, se nos alteran nuestras prioridades. Actuamos egoístamente y vivimos para sí mismos, olvidándonos de los demás. Si no fuera así, todos hubieran llegado con un amigo, con una amiga el día de hoy. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, escuche, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es nuestra prioridad, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Tenemos que predicar. Tenemos razones poderosas y suficientes, hermanos, que nos deberían de mover y motivar a hacerlo. Te encarezco, es una orden. Esta no es una opción, hermanos. Es una orden de Dios que prediquemos. No es una ocurrencia de los pastores, de los predicadores, que amonestamos para que la gente predique. Esta es una orden de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una orden de Dios. Y dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Tú ya no vas a ser juzgado por los pecados de tu pasado. Vamos a ser juzgados por los pecados de nuestro presente, por el hecho de omitir nuestra obligación y responsabilidad de ganar a las almas para Cristo, entre ellas tus propios seres queridos, que ni siquiera te has dado cuenta, pero van caminando, hermanos, a una eternidad sin Cristo, a una condenación eterna, porque no te has dado cuenta, no has abierto los ojos, que están en ese grave peligro, y ni siquiera los tuyos te han podido. ¿Sí? Vamos a ser juzgados. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice que prediques la palabra que dices a tiempo, porque el tiempo de mi partida, dijo, ya ha llegado. Tenemos un legado, hermanos, porque alguien nos predicó es que estamos aquí. Si nosotros predicamos, alguien más se salvará. Alguien más vendrá a Cristo. Esa es nuestra prioridad. Mire, hermano, la necesidad del pecador lo requiere. Hoy día, hermanos, la gente está buscando una solución a sus problemas. Dice segunda de Timoteo, Romanos 13, 10:13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy día, hermanos, nos ocupamos de tantas cosas. Hablamos de deportes, hablamos de asuntos de la sociedad, hablamos de problemas de salud, hablamos de tantas cosas, hermanos, pero no hablamos de la solución verdadera que es Jesucristo. Ocupamos tanto tiempo, hermanos, en el Messenger, publicando tantas cosas que a lo mejor son verdades, pero que no son tan necesarias como el mensaje poderoso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos de Cristo, hermanos. Prediquemos siempre que Cristo es el que perdona los pecados. Prediquemos, hermanos, que Cristo es el que sana toda enfermedad. Prediquemos, hermanos, que Cristo es quien bautiza y llena todavía con el Espíritu Santo. Prediquemos, hermanos, de que Cristo viene pronto por la iglesia, que hay necesidad que la gente se arrepienta, hermanos. ¿Cómo, hermanos, oirán sin haber quien les predique? Mire, Jonás, hermanos, en vez de hablar, en vez de predicar, estaba envuelto con ellos en otras cosas. Sin duda alguna, hermanos, que estaba padeciendo una terrible enfermedad, un trastorno de sus prioridades, como está sucediendo con algunos de ustedes. Tenemos planes de progreso, de tantas cosas para la familia, está bien, pero eso no es la prioridad. La prioridad es predicar. Dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es correcto, y todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Pero no solamente vemos, hermanos, un trastorno de las prioridades en la vida de Jonás. También a Jonás se le observa, hermanos, un trastorno de su liturgia y también de su teología. O sea, de sus ocupaciones, de sus conocimientos acerca de Dios. Porque a veces es muy cómodo, hermanos, pensar de otra manera. Dijo un hermano, yo me voy a ser testigo de Jehová, dijo, porque ellos no creen en el infierno. Pues aunque no crean, ahí está revelado en la palabra, hermanos. ¿Sí? Y algunos dicen, ¿quién ha ido? Cristo fue. Y además nos lo dejó bien ilustrado el Señor. Y es verdad, su palabra es verdad. Pero a veces la gente, hermanos, quiere alterar sus. Sabemos con claridad, hermanos, en lo que nos debemos de ocupar, ¿no es cierto? Y en lo que no nos debemos ocupar. Lo tenemos claro. Conocemos a Dios. Conocemos, hermanos, cuáles son sus pensamientos. Conocemos cuál es su voluntad. Y no porque conozcamos la Biblia, hermanos, de memoria, sino porque Él nos dicta su voluntad, sí, a través de su Espíritu Santo, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos hace saber lo que está bien y también lo que está mal. ¿No es verdad? No hace falta, hermanos, ser, ¿verdad?, un cerebrote para saber cuál es la voluntad de Dios. Lo que hace falta es un corazón sensible para saber escuchar su voz. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y mire, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba, miren más, a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero mire,
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Estaba ocupado en lo que debía? No. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, hermano, con cuánta razón dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Aún ahí en el Facebook, en los programas de televisión de tu predilección, ahí también Dios te puede hablar a tu conciencia. Y te puede decir: ¿qué haces aquí, dormilón? En vez de estar predicando, ¿qué haces en ese chat que te perjudica? ¿Qué haces en esa conversión que no te edifica? ¿Qué haces en esos pensamientos que te adormece el alma? Despiértate, dormilón. Dice la palabra: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero dice además: despiértate de entre los muertos. Porque a ese nivel, hermanos, puede llegar la situación de un creyente que se enferma espiritualmente. Vivir entre los muertos, dormir incluso entre los muertos. Mire, su ocupación, hermanos, debería ser su liturgia, su servicio voluntario incondicional, hermanos, a Dios, en consecuencia de ese bendito llamamiento, en consecuencia de su gratitud por haber sido escogido por el Señor. Tú y yo, hermano, debemos estar predicando la palabra de Dios, orando por la situación que se vive, en vez de estar escondido, hermanos, y dormido como Jonás. Deberíamos, hermanos, estar ocupados, ¿sí? Mire, en el momento de la adversidad, él debería estar clamando. Debería estar clamando. Yo me quedo sorprendido, hermanos. Ahí en el barrio hay una de las iglesias de la religión popular. Desde bien tempranito, cuando yo paso, hermano, ya sale gente que con toda devoción llega a rezar, a tratar, no sé, de buscar algo de Dios, aunque no lo encuentren, pero ahí van, sí, muy temprano. La gente los domingos, hermanos, tienen ahorita, el día de hoy en la pandemia, hasta reciben la Eucaristía, hermanos, de forma clandestina, porque su devoción y la necesidad se los obliga, aunque estén en un error. Pero la necesidad es real, hermanos. La necesidad es verdadera. Qué tremendo, hermanos, es que en vez de estar los viernes en la oración, ahí va el pastor otra vez. ¿Qué hace usted por ahí, dormilón, dormilona? Cuando debe estar clamando a Dios, hoy más que nunca, que Cristo viene pronto. Que Dios salve las almas, que Dios levante a los caídos, que Dios nos prepare a nosotros mismos, que nos haga arder en el fuego de su Espíritu Santo. Porque Él viene, hermanos, por gente que esté encendida. Sí, dice la palabra de Dios, hermanos, hablando de las 10 vírgenes, todas tenían lámparas. Todas tenían la lámpara encendida, pero no todas tenían el tanque lleno. A unas se les estaba acabando. Y las únicas, hermanos, que fueron a recibir al esposo fueron las que tenían sus lámparas encendidas y tenían el depósito lleno. ¿Cómo está su vida el día de hoy? ¿Cómo está su vida el día de hoy? Sí. Porque estar lleno es otra cosa, hermanos. Es otra cosa. Se nota, se siente. Todo mundo lo puede ver. Amén. Ilusoriamente, hermanos, este hombre trató de huir de la presencia de Dios. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que estaba trastornado de la teología, de su conocimiento acerca de Dios, de lo que había experimentado de Dios, de lo que en un momento fue real.
Hoy día, hermano, la gente quiere acomodar a Dios como le da la gana, conforme a sus propios intereses. Hoy día la gente, hermanos, quiere escuchar algo que apoye sus propias ideas. Sí. Y por eso hay lugares, hermanos, donde se reúne la gente que están abarrotadas, que ni siquiera alcanzan lugar para poder entrar. Porque solamente, hermanos, se les habla y se les dice lo que su oído quiere escuchar. Eso es lo que sucede. Y ahí va la gente, hermanos, ahí. Qué lamentable, hermanos, es pensar que podemos cambiar a Dios. Este hombre trató de huir, hermanos, de la presencia de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, y Jonás se levantó no para obedecer, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Dónde nos vamos a esconder, hermanos, de la presencia de Dios? Pregunto yo. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Mucha gente, hermanos, en vez de ir a obedecer lo que Dios está pidiendo, se ocupan a otras cosas para tener un pretexto, una excusa, si es que no tengo tiempo. Pero Dios conoce todas las cosas, hermanos, y conoce nuestro corazón. Él sabe si hay voluntad o no hay voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, huyó a Tarsis. Olvidó, hermanos, que de Dios no se puede huir. Dice la palabra, hermanos, que aunque las estrellas de los cielos hiciéramos nuestra morada, de ahí nos derribará. Amén. Qué tremendo. Dicen que en Marte ya encontraron agua, hermanos, para los que se quieren ir a vivir allá. ¿Cómo ve? Y así la gente, hermanos, la humanidad está pensando buscar una solución, tratando de escapar de la presencia de Dios. Hermanos, no hay lugar a donde ir, porque los ojos de Jehová atalayan sobre esta tierra de día y de noche. Él nos vigila, hermanos, aún en nuestros pensamientos. El único que sabe lo que pensamos y lo que hay en el corazón es Dios. No se puede huir de ahí. Pero Jonás olvidó, hermanos, que de Dios no se puede huir. Jonás olvidó, hermanos, que Dios demanda obediencia total y no una obediencia parcial. Sí se levantó, pero no obedeció totalmente, porque Dios le dijo levántate, se levantó, pero fue a donde le dio la gana. No fue a Nínive donde Dios lo estaba mandando. Y a Dios, hermanos, hay que obedecerle como Él quiere. Yo les platico, hermanos, que cuando yo fui llamado por el Señor, yo quería que el Señor me hiciera un evangelista, porque como a mí me gusta andar mucho en la calle, el movimiento, dije, no, hombre, voy a andar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, voy a predicar aquí, y lo intenté. Ya después, cuando me resigné que el llamado tenía que obedecerlo a ser pastor, dije, bueno, Señor, pero que sea en Miami. Sí. Y no, fue San Pancho, hermanos. Porque a Dios hay que obedecerlo completamente, hermanos. Yo voy a mi tierra, hermanos, y veo la necesidad. Digo, ¿cómo no me llamas aquí, Señor? Ahora que fuimos a la sierra, me decía el superintendente, oiga, ¿no le gustaría ser pastor en tal lugar? Sí, ¿cómo no? Como un evangelista, hermanos, se dividió una iglesia en El Paso como de 5,000 miembros. Y de repente se empezaron a reunir como 2,000 de ellos en un parque y le mandaron a hablar a él para que fuera y les predicara. Y luego le pidieron que fuera su pastor. Y dijo, es que yo siento de Dios. Pues ¿cómo no? 2,000 miembros, hermanos. ¿Quién no va a sentir? Cuando yo estaba, hermanos, comenzando la iglesia, teníamos en víspera una EBDB. Tal vez era la primera, creo. La primera escuelita bíblica de vacaciones. Y me invitaron a mí a predicar a Denver, Colorado. Y yo estaba bien frustrado, hermanos. De verdad se lo digo, hermano, yo no quería ser pastor.
menos en la San Pancho, y menos, hermanos, de los miembros que me tocó al principio, que cómo me dieron guerra. Bueno, será que ya tengo callo, ya ni me duele, hermano, porque las almas, las personas siguen siendo personas. Así de que, hermanos, cuando yo fui a predicar allá, miembros del ejecutivo de esa iglesia me invitaron a cenar para proponerme que si quería yo ser su pastor. Una iglesia como de 300 miembros en Denver, Colorado, es una buena congregación. Y me ofrecían, hermanos, para empezar la visa religiosa para que estuviera legalmente allá junto con mi familia. Dijo, y en su momento vamos a buscar la manera para arreglarle su residencia. Y le vamos a dar $600 para empezar, ya ahorita ya. Y eso casi me dieron de propina, de ofrenda, hermanos, en esa vez que fui. Cuando terminamos la plática, hermanos, en ese entonces no había celulares. Yo le pedí a la persona que me estaba hospedando que me dejara hacer una llamada. Y hablo por teléfono a mi casa para hablar con Oli y darle la buena noticia. Pero yo intentaba hablar y Oli me empezó a decir, fíjate que tuvimos tantos niños y hubieras visto su carita, mugrosita, pero una sonrisa cuando le dábamos el regalito, el refrigerio, sus galletitas, cosas tan sencillas, hermano. Y la vi tan emocionada que tocó mi corazón. Dije, ¿qué ando haciendo acá? ¿Por qué ando pensando cosas que no son? Porque no se puede huir a Tarsis, hermano. Hay que estar en la voluntad de Dios. Porque finalmente, hermanos, eso es lo que nos da felicidad. Es lo que nos da paz. El estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. No podemos, hermanos, obedecer a Dios de forma parcial. A Dios hay que obedecerlo totalmente. Amén, hermanos. Porque, hermano, cuando no se hace la voluntad de Dios, no debemos pensar, no debemos exigir contar con el respaldo de Dios. Si usted está desobedeciendo a Dios, usted va a pagar su propio pasaje. Cuando Dios invita, Dios paga. Se lo voy a repetir. Cuando Dios te invita, cuando Dios llama, Dios paga todo lo que haga falta. Y aquí Dios nos lo ha probado a todos. Sí. Cómo Dios se ha encargado de todo lo que ha hecho falta. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Jonás dice, y pagando su pasaje, entró en ella, o sea, en la nave que lo iba a llevar, entre comillas, a esconderse de Dios allá en Tarsis. Porque el que no hace la voluntad de Dios tiene que pagar un precio caro, hermanos. Debe haber consecuencias. Por eso mi consejo el día de hoy de parte de Dios para ustedes: obedezca, obedezca, obedezca. No ponga excusas, hágale caso a Dios, porque si no usted tendrá que pagar su propio pasaje, tendrá que pagar sus consecuencias por no obedecer a Dios. Mejor cúrese, sánese de ese mal espiritual. Amén. Por último, hermanos, a Jonás se le observa un corazón endurecido, insensible, cauterizado. A pesar, hermanos, de haber experimentado la misericordia de Dios. Oiga, incluso teniendo una vida de oración, porque él tenía, hermanos, su plan de oración muy personal. Él no oraba cuando había necesidad. Él oraba cuando él lo había decidido. Así como muchos aquí, hermanos, oran cuando les da la gana. Yo no dudo que oren, hermanos. Cuando yo los invito a la oración, sí, yo creo, hermanos, que en algún momento tienen que orar. Dicen por ahí que la carga hace andar al burro. Perdónenme la expresión. Pero cuando hay necesidad que oramos, ¿cómo que no? Pero la oración, hermanos, no es nada más cuando nosotros lo deseamos. La oración es una necesidad. Ahorita yo dije a algunas hermanas muy queridas, precisamente en el culto de oración, hermano, cómo nos hacen falta en la oración. Vénganse a la oración, por favor. Dijo, hermano, es que estábamos enfermas, pero ya estamos bien, ya estamos aquí. Qué bueno, me dio mucho gusto, hermanos, eso, porque les echamos mucho de menos,
Por cierto, hermana Ivonne, le echamos de menos el viernes antepasado. Sí, necesitamos venir a la oración, hermanos. Necesitamos venir a la oración. Amén. Este hombre, hermanos, a pesar de que él oraba cuando le daba la gana, hermanos, era insensible. Entonces quiere decir que esas oraciones no son efectivas. Tenemos que orar, hermanos. Él oraba, pero que mire, dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjese, dice Jonás: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire dónde estaba, dónde tuvo que orar. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 6. Descendí a los cimientos de la muerte, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Como algunos lo sacó, hermanos, del COVID. Estaban para morir, pero Dios tuvo misericordia de usted. Por algo será, por algo será. Y seguramente ha orado dándole gracias a Dios, como en esta ocasión lo está haciendo aquí Jonás. Sí. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Luego el versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Qué terrible, hermanos. Y aún así, con esas experiencias, se puede tener el síndrome de Jonás. Se puede estar enfermo. Hay gente, hermanos, que usted la ve caminando. Yo veo a mi sobrino, hermanos, tiene cáncer terminal, ya está desahuciado por los médicos. Usted lo ve caminando. Si me dice mi hermano que va a agarrar el marro y empieza a enderezar carro, le digo: eso es muy peligroso. Sí. Usted lo ve aparentemente bien, pero ahí hay un problema de salud. Ahí hay un problema. Sí, hermanos, con esto mira gente que parecen, hermanos, que están súper bien espiritualmente, pero ahí hay un problema de salud espiritual que le impide, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, a pesar de la claridad de la encomienda de Dios, porque Dios cuando ordena algo, hermano, Él es claro. No queda lugar a ninguna duda para que usted se excuse con eso. Es que no entendí. Es que como que no entendí muy bien. No, Dios habla con toda claridad, como Dios le está hablando a usted el día de hoy, claramente. Claramente. Que usted sea un socarrón, una socarrona que no quiere obedecer, ese es su problema. Dios le habló a Jonás con toda claridad, hermanos. Dice el capítulo 3, versículo 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Yo no sé cuántas veces Dios le habla a usted y no ha hecho caso. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Está claro? Digo, ¿está claro? Dios no es un Dios de confusión. Es cierto que hay cosas que no se nos revelan, hermanos, porque esas solamente le pertenecen a Él. Pero cuando Él nos habla, cuando Él nos ordena, lo hace con toda claridad. ¿Quién no entiende, hermanos, Marcos 16, 15? ¿Quién no entiende Mateo 28, 19 al 20? Está claro. No hay ninguna confusión. No hay ninguna excusa, hermanos. Y en el mismo capítulo 3, versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estoy hablando, hermano, que tenía trastornado sus emociones, su corazón, endurecido, cauterizado, era insensible. No predicó, hermanos, lo que Dios esperaba que hablara. Estaba hablando una verdad a medias, como aquel que predica, le dice: tú eres un borracho.
y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso es verdad, pero eso no es el mensaje que Dios quiere que le demos. El borracho sabe que es un borracho y sabe que va a ir al infierno si no se arrepiente. Hay que hablarle el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Pero cuando no hay un corazón sensible, que parece, hermano, que hasta se goza. Jonás tenía un corazón carente, hermanos, de compasión. No había compasión. Y escucha, hermano, el mensaje que Dios nos ha dado, sí, es vital. Tiene que ver, hermanos, con nosotros. Me estaban diciendo, hermanos, que si yo anotaba en mis bosquejos, y aquí tengo que levantar la voz, y aquí tengo que hablar más quieto. No, hermanos, este es un mensaje vital que nos emociona, que nos altera, que nos hace enojar, que nos hace llorar, que nos hace reír. Y más, hermanos, cuando uno conoce el auditorio, las personas, la condición, como lo conocemos los pastores. A veces los evangelistas vienen y regañan, no saben ni por qué. Pero los pastores conocemos a la grey, sabemos lo que la gente necesita. Y por eso nos apasionamos. Y por eso, hermanos, a veces es tan complicado que un pastor vaya a predicar a otro lugar. No se puede, porque no conoce la situación. Un corazón, hermanos, carente de compasión. Espero que no sea su caso. Mire, hermano, qué situación tan tremenda que está sucediendo hoy día. Ya vemos muertos por todos lados y la gente es insensible. No, pues eso no más. Pues está enfermo de COVID. No, pues todos están enfermando. No, hermanos, existe un riesgo para todos y tenemos que orar y clamar. Ahorita me decían de una de las personas por las que oramos, dije, no, ahorita le llamo, hermana, ahorita le llamo. Claro que sí, porque, hermanos, no podemos, hermanos, estar con un corazón así carente de compasión. El propósito del ministerio de Jonás, hermanos, era juicio y no misericordia. Él quería, hermanos, que rayos del cielo Dios mandara sobre la ciudad y los destruyera a todos. Que sucediera como Sodoma y Gomorra, que viniera fuego y azufre y los quemara a todos. Eso no es el mensaje de Dios, hermanos, que nos ha encomendado. El mensaje es un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, hermanos. Amén. Pero su hambre, hermanos, era de castigo. Su deseo, hermanos, su anhelo era castigo y no perdón. Sí, pues por eso le está pasando eso. Se lo dije y no hizo caso. No es así nuestro Dios, hermanos. No es así nuestro Dios. Creo, hermanos, que el síndrome de Jonás, creo que usted me ha entendido, hermanos, que es un problema que sí puede afectar a cualquier cristiano que se descuida. Sí, porque hay muchos creyentes, hermanos, que por un descuido puede trastornarse de sus prioridades, como está sucediendo en la iglesia en general. Estaba hablando, hermanos, con algunos colegas de la situación que están pasando, y a todos nos ha pasado, todas las iglesias. Tenemos gente, hermanos, que ya dejó de asistir a la iglesia, y no por miedo, sino por una enfermedad espiritual. Ya no es prioridad. Ya se comprometieron en sus trabajos con tiempos extras, con otros horarios, otros turnos de trabajo, y ya Dios los sacaron de su vida. Eso es triste, hermano. ¿Sí? Otros hermanos definitivamente que han quedado trastornados totalmente, hermanos, ¿verdad? De sus ocupaciones, de su concepto acerca de Dios. Ahora piensan diferente. Mira, hermano, hay gente que está en la plena cantina publicando en el Facebook acerca de la misericordia de Dios. Que al cabo que Dios es Dios muy bueno y Dios nos ama a todos. Hermanos, cuando se está abusando de la gracia de Dios, cuando se está pisoteando la sangre de Cristo, cuando se está pecando deliberadamente, y dice la palabra, cuando se peca deliberadamente no hay sacrificio más por hacer, sino juicio y castigo. Pero eso es lo que la gente quiere oír. La gente no viene a la iglesia y dice, pues ¿qué tiene? Y luego aparte muchos se justifican, es que aquel también lo hace. No se da cuenta, hermanos, que está trastornado ya, que se ha trastornado, ¿sí? Y en consecuencia, hermanos, el corazón se endurece
se hace insensible, no siente ya. Mire, hermano, voy a concluir y aterrizar ya. Si hablamos verdad, hermanos, la historia de Jonás sí nos respalda la idea, hermanos, de que Dios espera que seamos obedientes. Claro que sí. Pero ¿es la obediencia, hermanos, el punto principal de la historia? Yo no lo creo. Porque Jonás, hermanos, eventualmente hizo lo que Dios le pidió. Jonás fue a Nínive, Jonás predicó por toda la ciudad. Pero si la obediencia, hermanos, fuera el punto principal en esta historia, entonces el final debería sido pues armonía entre Dios y Jonás. Se hubiera quedado feliz Dios, pero no lo fue. De hecho, hermanos, cuando termina la historia de Jonás, Dios expresa su decepción de él. Se decepciona de Jonás. Las palabras finales de Dios hacia Jonás son una pregunta: ¿no debería yo sentir compasión por esta gran ciudad cuando soy un Dios compasivo? O sea, Jonás estaba inconforme en contra de los sentimientos de Dios. Estaba inconforme por la decisión de Dios. Estaba en un serio problema. Dios estaba decepcionado de él. Jonás evitó, hermanos, ir a Nínive. ¿Sabe por qué? Porque había odio en su corazón. Odiaba a los ninivitas, porque estos eran enemigos de Israel, hermanos. Y Jonás no compartía nada del amor de Dios con ellos. Tenía bien marcada su raya. Sí. Yo me pregunto, hermanos, porque cuando venimos a veces del campamento ahí por los Jagüeyes, vemos la iglesia de los menonitas. A mí me han dado muchas ganas de entrar, pero no, pues esos son exclusivos para ellos. Y yo digo, ¿y cómo le harán para cumplir con la gran comisión ellos? Si solamente se predican entre ellos. Cuando el Señor, hermanos, está llamando a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda tribu, a toda raza, para que vengan a comunicar. Mire, aquí estamos, hermanos, gente de diferentes partes de México. Aquí estamos todos, porque el Señor nos llama a todos. Pero este hombre, hermanos, no tenía compasión por esa ciudad. Jonás evitó ir, hermanos, con ellos porque no tenía deseo, no tenía anhelo de compartir nada de Dios con esa ciudad. De hecho, hermanos, Jonás se molestó cuando la ciudad se arrepintió, ayunaron, se pusieron, hasta el rey, hasta los animales, hermanos, se humillaron delante de Dios. Y este hombre, en vez de alegrarse, hermanos, se enojó porque Dios no la destruyó. Y obviamente, hermanos, esa reacción molestó a Dios en gran manera. ¿Cómo no alegrarnos, hermanos, que Dios salve un alma, que restaure un corazón, no importa de dónde venga? Mire, la causa principal, escúcheme por favor, la causa principal fue la falta de compasión, fue la falta de perdón en el corazón de Jonás, fue la falta de misericordia. Amén. Lo cual le dio como resultado, hermanos, ese síndrome del cual yo le estoy hablando en esta tarde. Ahora, sería injusto que yo le estuviera hablando de tantos síntomas, de tantos problemas de salud espiritual y no les diera la solución. ¿Cómo sanar de este problema, de este síndrome que carcome la vida espiritual de los cristianos? ¿Cómo? ¿O cómo evitarlo? Primero, hermanos, hay que aceptar con honestidad que se es portador. Hoy día, hermano, toda la gente está enferma de COVID, pero dicen que es una gripa. Tal vez por miedo no lo aceptan, tal vez por miedo de alarmar a los que están a su alrededor, no lo aceptan. Y eso, hermanos, ha ocasionado más problemas. Aquí se trata de aceptarlo, hermano, aceptarlo. Sí. A todos los que estamos aquí,
de una forma o de otra este síndrome nos ha afectado. Porque somos muy selectivos, somos muy resentidos. Ese es mi problema, hermanos, como predicador, como siervo de Dios. Sí, pero como siempre lo he dicho, hermanos, yo estoy aquí para cumplir con el llamamiento del Señor. No importa que por el hecho de predicar la palabra, hermanos, pierda amistades, pierda personas. Sí, en estos días perdí una persona muy importante que yo sentí, hermanos, que salió de mi corazón de la forma que ahí estaba. Y eso es por la palabra, hermanos, por la palabra. Porque la gente quiere, ¿verdad?, escuchar lo que quiere. Hay que aceptar, hermanos, ahí está ese problema. Ahí está ese problema. Hay gente que se inconforma incluso contra Dios. No estoy de acuerdo como Dios hace las cosas. Sí. Algunos quisieran, hermanos, tener un pastor con ojos azules y con una estatura de 2 metros. No, les tocó este chaparrito, hermanos. Y hay que aguantarlo. Sí. Dijo un hermano, pues ¿qué tienen allá que se llena tanto, hasta 5 o 6 cultos? Bueno, un pastor con ojos azules. Pero no se están viniendo para acá, mire. Sí. Me preguntaron un día, hermanos, ay, perdón, hermanos, ahí les sigo, ahorita le voy terminando. Me preguntaron cuando iban a poner una iglesia de esas aquí, oiga, ¿y no tiene miedo usted, pastor? No, si son llamados por el Señor me van a ayudar a ganar las almas. Y si no son llamados, los que no llenen ahí verdaderamente van a venir a comer aquí, porque aquí sí hay palabra de Dios. Aquí sí hay palabra de Dios. Hay que aceptar, hermanos. Segundo, decida ser sanado. Porque hoy día, hermano, la gente está enferma y dice, yo me declaro sana, no tengo nada. Y ahí están todos los achaques. No, sí está enferma, sí está enfermo. Hay que aceptarlo. No, yo estoy bien espiritualmente, no viene a la oración. Ahorita voy a anunciar que vamos a empezar la dominical. Algunos no vienen el jueves. Están enfermos, hermano. Eso es muestra de una enfermedad espiritual. Acéptelo. Pero la solución, hermanos, es que usted decida ser sanado, ser librado de ese síndrome que finalmente le va a llevar a la muerte espiritual. ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren ser sanados? Bueno, Dios bendiga a los que quieren serlo. Dios lo va a hacer, Dios los va a levantar. Tercer lugar, hermanos, se necesita dejar la actitud, esa mala actitud que ha provocado ese mal síndrome en su vida espiritual. Ame a todos, hermano, que el amor no es un sentimiento. Yo los amo a todos, aunque quisiera mandárselos al Señor a unos cuantos, pero los amo, porque el amor no es un sentimiento, hermanos, el amor es una decisión. Y yo he decidido amarlos y entregarme a Dios y a ustedes. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero pedirle que se pongan de pie los que necesitan, los que desean ser librados de ese mal síndrome de Jonás. Pónganse de pie.